Últimamente me han pedido que haga un vídeo explicando el batisterio romano y el imperio romano. Este vídeo del Canal 4, emitido en el 2006, ha estado circulando en las redes durante años. Sin embargo, durante el 2020 no sé qué ha ocurrido, que se ha convertido en un fenómeno fan con sus memes, incluso con su merchandising. Estos simpáticos guías, Encarnita y sus hermanos Josefina y Miguel, protagonizaron 2 reportajes televisivos. El primero en Crónicas Marcianas. Estas hermanas son de un pueblo que se llama Las Gavias, ¿verdad? Y todo... Es un pueblo que está muy cercano a Granada. Sí, a 7 kilómetros de Granada, la Gavia. A 7. Dice así, a 7 kilómetros, dice la historiadora de la Gavia a Granada, dice, existe un batisterio muy interesante. Y el segundo en Callejeros, que es el que más se ha popularizado en las redes. Encarnita, ¿cómo estás? Encantado. ¿Qué tal? Bien. Que nos vas a enseñar el baptisterio. De momento, está usted servido. En los cuales explicaban un poco a su manera el monumento, pero con gran entusiasmo y orgullo, que eso era lo importante y lo que hizo que destacara Encarnita. Ahora bien, ¿qué hay de verdad en lo que cuenta Encarnita y su familia a las cámaras? ¿Y qué es el complejo que nos muestran? ¡Vamos allá! Desmontando el mito. El yacimiento fue descubierto hace un siglo, tal y como indica Encarnita, por su abuelo. Este es el abuelo que descubrió el baptisterio. Exactamente, di que sí. Francisco Serrano, que era el propietario de la finca donde se encontró la entrada al monumento. Por este existe el batisterio en el mundo entero. Por este. Este es el orgullo que tengo de mi abuelo. ¡Que gloria esté! El monumento que vemos en los vídeos es una galería subterránea con unos 30 metros de largo y 2,10 metros de ancho, que estaría iluminada por 10 ventanas. La galería termina en un pequeño ábside de planta rectangular, que tenía en el ángulo derecho una escalera de caracol que conectaba el recinto subterráneo con la superficie. Se ha alabado mucho el cariño con que cuidaban este yacimiento. El título de mi abuelo lo hemos heredado a nosotras, las nietas, los nietos. Sí que es verdad. Sin embargo, si conocemos poco este yacimiento, es tanto por el desinterés del Estado en invertir fondos, como por los obstáculos que ha puesto la familia para que los arqueólogos no puedan estudiar debidamente el yacimiento. A fecha de hoy, solo se han podido hacer 3 intervenciones. La primera en 1920 con el descubrimiento y posteriormente otras 2, pero muy superficiales. Una en 1976 y la segunda en 1995. Lo siento, pero me voy a tener que poner seria. El informe de las excavaciones de 1976 nos indica que no fue todo un camino de rosas. Los herederos pusieron muchas trabas a la investigación, manteniendo el control del acceso al monumento. Esto estamos conservándolo toda una vida. El fracaso de esta intervención fue principalmente porque había un proceso de expropiación de los distintos terrenos donde se encontraba el área del yacimiento que no se llevó a cabo. En parte porque Josefa pretendía obtener una elevadísima cantidad de dinero por la venta de la parcela y ella y su familia se opusieron a todo trabajo de excavación, no solo en sus parcelas, sino también en las parcelas ajenas circundantes. Sin embargo, la última heredera, Encarnita, falleció en el 2018, quedando la finca sin herederos y pasando a manos de la Delegación de Hacienda, que ahora tiene que decidir a quién le otorga las competencias de la finca, es decir, a las autoridades estatales, regionales o locales, y a ver si se ponen manos a la obra e investigan el yacimiento. La verdad que tampoco sabemos si el yacimiento hubiera corrido mejor suerte si hubiera sido expropiado en los años 70, ya que las autoridades muchas veces por falta de fondos no prestan mucha atención al patrimonio español.
principalmente por el gran número que hay por toda España y el coste de mantenerlos. De hecho, las primeras décadas que estuvo el yacimiento al descubierto sufrió un montón de daños y expolios. Así que en parte hay que agradecer a la familia que durante su vida cuidara y limpiara el yacimiento, aunque pusiera algunas pegas para que se investigara. Está muy chiquitilla. Una barbaridad. No, mire usted, esa es mi madre, que cuando ya esté, dice, vamos, cuando se murió mi abuelo, vamos, hija, a limpiar el batisterio del abuelo. Bueno, después de este discurso sobre el pésimo estado de nuestro patrimonio, vamos a ver qué hay en ese yacimiento. Hay que aclarar que el yacimiento hoy no se considera un batisterio, aunque sí es de cronología romana. ¿Pero cómo? Entonces, ¿de dónde ha sacado Encarnita y sus hermanos la idea de que es un batisterio? Un batisterio para los cristianos romanos. Primero, vamos a ver qué es un batisterio. Es la sala o edificio donde se realiza el ritual de bautizar dentro de la religión cristiana. ¿Aceptas al Señor como tu Salvador y a Jesús como su Hijo? Sí. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, se han conservado algunos de época romana que son una preciosidad, ya que la piscina de inmersión está ricamente decorada con mosaicos. Cuando el yacimiento fue descubierto en 1920, Esta es la entrada del batisterio, que estaba todo cubierto de tierra, y mi abuelo iba arando con los mulos, y se coló con una piedra romana. y estudiado por Juan Cabré, uno de los grandes arqueólogos de la época, él interpretó que el edificio era un batisterio al encontrar en la sala final un socavón octogonal y un pequeño fragmento de lo que habría sido la pila bautismal. Ah, esta es la cripta. Aquí donde se bautizaba, ¿no? Una pila en el centro, muy grande, ¿sabes? Sí, Donde aquí. se bautizaban los romanos. Sería una estructura muy similar a otros batisterios de la antigüedad, de ahí que él lo interpretara así. Sin embargo, a lo largo de los años, entre los expertos ha habido cierto debate, considerando que no hay suficientes pruebas para demostrar que fuera un batisterio. Las dudas sobre la función del monumento se deben a las pocas intervenciones que se han hecho y a que las excavaciones de Juan Cabré son muy antiguas. Además, cuando Juan Cabré se encontró el yacimiento, gran parte ya había sido excavado clandestinamente por el propietario de la finca. Todo este descubrimiento, todo esto estaba lleno de tierra, lo sacó mi abuelo en el 1920, cuando descubrió con peones a su cargo. Y sin un método científico, perdiéndose un montón de información. Entonces, si no es un batisterio, ¿qué es? A día de hoy, el espacio se ha definido como un criptopórtico de una villa romana. ¿Y qué es un criptopórtico? ¿Y una villa romana? Empecemos por la villa romana. Para que nos entendamos, sería una casa rural, un cortijo, una masía, un pazo, una quinta, etcétera, del mundo romano. Dependiendo de los intereses del dueño, podía ser un lugar de retiro, huyendo del ruido de la ciudad, o un lugar de producción agropecuaria, o incluso ambas cosas. En España se conservan un montón de villas romanas visitables. Algunas de estas villas tenían zonas residenciales conocidas como pax urbana, con todo tipo de lujos, incluso calefacción o termas. El yacimiento de Agavia comprendía una zona residencial lujosa. Ya que cerca del monumento se han hallado restos de otras habitaciones que estaban ricamente decoradas con mosaicos y pinturas, además de una zona de almacenaje y producción.
al documentarse una prensa para producir aceite y vino. Vamos a por el criptopórtico. Es una galería subterránea que se solía usar para salvar la pendiente del terreno de una edificación que iría en la parte superior. Existían tanto de ámbito público como privado. Algunos de los más conocidos son el criptopórtico del emperador Nerón o el de Arles, en Francia, ambos visitables. Además, eran corredores que por su temperatura fresquita y estable permitían refugiarse del calor y también usarlos como despensas. En el caso de las villas, se usaban como corredores lujosos que conectaban distintas áreas de la zona residencial. Por ejemplo, la casa del criptopórtico de Pompeya, que tenía una escalera que comunicaba con los jardines y sus pasillos, ricamente decorados, conducían a las termas y a un salón comedor. En el caso de la Gavia, por desgracia, no sabemos con qué estancias comunicaba el criptopórtico, pero sí observamos que se conservan distintos elementos similares a los criptopórticos que os he mostrado, como la galería, las ventanas o la escalera de caracol que comunicaría con la parte exterior, hoy inexistente. Incluso observamos el espacio por el que bajaba la tubería que conectaba con la fuente octogonal y que Encarnita piensa que ahí iría la cruz del batisterio. ¡Estaba la cruz de Cristo! ¡El batisterio! El criptopórtico de la Gavia debió de ser de gran belleza, ya que se encontraron restos de mosaicos y pinturas que decoraban la sala. La bóveda del ábside debió de estar cubierta por mosaicos, como los que hoy podéis visitar en la ciudad de Rávena, ya que se documentaron teselas de pasta vitria en los arranques. De la decoración, lo que más destaca son los restos de opus sectile, que sería como un mosaico más complejo, ya que consistía en recortar las piezas de mármol con distintas formas para recrear escenas florales o geométricas e incluso figurativas. Como podéis ver, de la decoración actual no queda nada que se pueda apreciar en las imágenes. La poca decoración que se encontró cuando se realizaron las excavaciones estaba dispersa, es decir, no se mantenían las paredes, como las fotos un poco que os muestro aquí, aunque son de otro yacimiento. Y de lo que se conservaba en las paredes, pues en las primeras décadas que el yacimiento estuvo más indefenso, pues los curiosos que entraban ilegalmente lo arrancaban y se lo llevaban como recuerdo, así que no queda a día de hoy nada. Aún así, las piezas que se han conservado son de un gran valor, ya que de la técnica del opus sectile se conserva muy poquito en los yacimientos españoles. Las paredes debieran estar decoradas con formas vegetales y florales, acompañadas de pequeños animales y figuras humanas, de los que se han encontrado algunas extremidades o las cabezas. También había una inscripción que probablemente nos hablaría del dueño, del artesano que hizo la decoración o del espacio en sí, pero no lo podemos saber ya que solo se han conservado unas poquitas letras sueltas. El estudio de la decoración nos indica que el criptopórtico fue realizado en el siglo IV o inicios del V. Del siglo I después de Cristo. Nada del siglo I, aunque algunas estructuras como la almazara nos indican que la villa ya existía desde el siglo I o al menos un espacio de producción agropecuaria. Tras el abandono de la villa en el siglo V, el criptopórtico sufrió grandes daños. Para empezar, por el poquito número de piezas que nos han llegado a la decoración, podemos suponer que gran parte del material fue extraído para ser reutilizado, pero es que además se han encontrado restos de cenizas que nos indican que en algún momento la sala se quemó. Espero haber conseguido recrear en vuestras mentes esta joya olvidada de la arqueología española. Y eso sí, me quedo con la parte positiva. Y es que Encarnita y su familia han conseguido dar a conocer un yacimiento que de otra forma nunca hubiera destacado. Ojalá las autoridades competentes inviertan sus recursos en preservar tal monumento y hacerlo visitable, para que los curiosos que se acerquen a la Gavia Grande y quieran inmortalizarse en ese lugar mientras rememoran las frases de Encarnita puedan disfrutarlo. Por cierto, no olvidéis darle al like, suscribiros al canal y espero veros muy pronto. ¡Chao! Hasta siempre, ¿eh?
Tiene detrás por detrás. Adiós. Arriba España y viva España.